Bueno, pues bienvenidos a este encuentro. Vamos a tener el día de hoy, a retomar un poco nuestra sección acerca de la música, algunas recomendaciones que nos va a hacer Regina sobre la corona de Adviento y vamos a continuar con el tema que vimos la vez anterior acerca de la cristiada con un breve recordatorio que vamos a hacer ahorita entre todos, porque eso nos va a dar pie a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan que todo esto venía acerca del tema de la santidad y que después vimos algo acerca de las virtudes, que después vimos algo acerca de las bienaventuranzas, que después vimos algo acerca de esta solemnidad de Cristo Rey que da terminación a nuestro ciclo litúrgico? Y bueno, pues ahora vamos a ver un ejemplo, algún personaje que ya nos sugería Alejandra cuando exponía el tema de Cristo Rey, un personaje importante que a nosotros nos gustaría retomar el día de hoy para dar continuidad a ese tema y como un antecedente, desde luego, a este ciclo, a este tiempo litúrgico fuerte, ¿verdad? Que empieza sobre el Adviento. Entonces, no sé si estás listo, Ignacio, antes de que se vayan los chiquitos. No, todavía no me permites tantito, es que no me deja abrir el archivo. Ah, ok. Bueno, en lo que esto ocurre, entonces vamos a, si te parece bien, Fabi, si no te retrasamos demasiado, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos la vez anterior. Y a mí me gustaría que reflexionáramos sobre una pregunta solamente. O sea, ¿qué no conocía de todo lo que vimos la vez anterior? ¿Qué fue lo que más me llamó la atención o qué es lo que realmente no conocía y que, bueno, pues que aprendí, ¿verdad? En el tema que vimos ayer. Si gustan, pueden darle una revisadita, les envié por ahí la presentación que nos hizo favor Alejandra de hacer. Denle una revisada, damos unos 2 o 3 minutillos para que podamos hacer este comentario entre todos. ¿Les parece bien? Mientras yo la voy compartiendo por acá.
Bueno, ya hemos compartido la presentación. No sé si, a ver, por quién empezamos de los que estuvieron la vez anterior? Creo que nadie, ¿verdad? Creo que nadie de los que estuvo la vez Jimmy. anterior. A ver, creo que, bueno, sí es cierto. Jimmy, no sé si nos quieres compartir algo. Eh, a lo mejor lo que no sabías o lo que más te llamó la atención, etcétera. Pues lo que yo entendí, que de alguna forma ya lo sabía, pero me llama la atención que la iglesia celebre cada año la venida de tu Señor Jesucristo como Rey Universal. O sea, de alguna forma es un simbolismo de lo que estamos esperando en algún día, ¿no? O sea, y la iglesia lo sigue renovando así, de esa forma, cada año, sigue, ¿cómo se puede decir? Viviendo o esperando ese momento. O sea, me llama esa atención, y yo estoy así como con la ansiedad, esa de cuándo será, ¿no? ¿Cuándo será cuando Él venga? Y pues también llevo a pensar que a veces que es cuando uno ya se muera también, ¿no? De alguna forma, la llegada a la vida de Jesús como Rey Universal a nosotros, ¿no? Entonces, eso me llama la atención, que cada año la iglesia lo conmemore, lo celebre, pero simulando que ya llegó, que ya vino. Es una fiesta muy grande. En esta semana es la que estamos viendo, esta venida de Cristo Rey como Rey Universal, y algo muy bonito. El fin de, fíjate, me llamó la atención, ayer estaba dando un tema precisamente del ciclo litúrgico, y y le estaba diciendo de las lecturas, ¿no? De la iglesia, que en 3 años leemos la Biblia completa, y les digo, a ver, ¿en qué ciclo estamos? No, pues que en el C. Ok, el C es el último, ¿no? Mate, este, y dijimos, es el último ciclo, y si se dan cuenta, se acuerden, ¿qué lectura estamos leyendo ahorita en la misa? Las de Apocalipsis. Ay, sí es cierto. Último ciclo, último libro, y digo, y les apuesto, ya para enero vamos a empezar otra vez con Génesis, y así como que se quedan así sorprendidos, como, órale. Es algo muy padre, algo muy bonito lo del ciclo, año litúrgico, y ahí, pues ahí, ¿cómo se dice? Ahí encaja, o ahí está como un cierre de broche de oro con la cereza del pastel, pues la venida de Cristo como Rey Universal. Es todo, Pili, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más quiere compartir, por ejemplo, Angelitos? Creo que sí estuviste la vez anterior, ¿verdad? Hola, buenos días. Voy entrando. ¿De qué se trata? Perdón. Sí, es que estábamos compartiendo lo que aprendimos o lo que nos llamó la atención del tema de la vez anterior. Ya. Bueno, de lo que vimos el tema anterior. Ay, estoy durmiendo todavía, Pili, ¿eh? No te preocupes, si Sí, quieres, le damos paso a sí, alguien. me conecto, ¿va? Para Sí, conectarme, ¿vale? sí, alguien más que Gracias. quiera participar. Bueno, a mí lo que más me llamó la atención, y mejor dicho, lo que aprendí, fue, porque nunca lo había reflexionado, ¿cuál sería el fundamento para decir que Cristo es Rey? Nosotros venimos ya durante mucho tiempo reflexionando sobre el reinado de Cristo. Hasta hemos tomado en el curso, en el colegio bíblico tenemos un tema, ¿no? Todo un curso sobre el reino de Dios. Y de alguna manera nunca se toma esta situación sobre el fundamento para decir que Jesús es rey, o al menos no de manera tan puntual y tan específica. Yo no lo recuerdo, probablemente ustedes sí lo tengan presente. Entonces, eso yo lo aprendí ayer, y cae uno en cuenta, ¿no? Pues sí, sí es cierto. Uno, la conexión que tiene con la divinidad, ¿verdad? Con el Padre, que le llamamos la unión, ¿qué? Hipostática. Dos, no, bueno, no sé si es dos o tres, que es el fundamento bíblico, en donde se le denomina como rey, ¿verdad? Y el siguiente, que es en el que nos hacían énfasis precisamente ese sábado, porque precisamente el domingo
se hizo alusión a Jesús en la cruz, ¿verdad? Que nos da una referencia como de conquista, como de un trabajo terminado, incluso hasta ese grado. Entonces eso fue algo en lo que yo reflexioné, que me gustó mucho verlo desde esa perspectiva tan puntual, porque creo que pues es una buena herramienta eh, pues para reflexionar y sobre todo lo más difícil para poner en práctica, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí nuestro brevísimo resumen. Y adelante, Guillermo, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, yo no estuve la vez pasada, pero a mí se me hace muy interesante que en la lectura de Mateo, en la lectura del juicio final, empieza diciendo: cuando el Hijo del Hombre venga, se parará, cuando venga acompañado de todos los ángeles, se sentará en su trono de gloria y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Y bueno, comienza diciendo el Hijo del Hombre, pero después dice: entonces dirá el Rey a los de su derecha. O sea, ya no es el Hijo del Hombre, ya es el Rey. Y así se sigue todo el pasaje, ¿no? Dice: dirá el Rey a los de su derecha, porque tú, venid, benditos de mi Padre, recibir la herencia del reino, en fin. O sea, aquí nos habla de que el Hijo del Hombre va a venir y vamos a tener un juicio. Y ese juicio, bueno, a lo mejor, como dice Jimmy, a lo mejor es en el momento de nuestra muerte, ¿no? A lo mejor no es un juicio general, no sabemos. Pero el Hijo del Hombre, o el Rey, es el que va a venir y nos va a juzgar, ¿no? Bueno, ya como conocemos el pasaje de Mateo 25. Entonces, bueno, a mí se me hace interesante porque después se refiere a sí mismo, dice: y el Rey dirá, ¿no? O sea, el Rey es el que habla, el Rey es el que juzga, y pues ¿quién es el Rey? El Hijo del Hombre. Entonces, bueno, a mí se me hace interesante que en ese pasaje como que lo dice explícitamente que Él es el Rey y Él es el que nos juzga, y pues hay que reconocerlo, ¿no? O sea, aunque aquí en la tierra tengamos otros príncipes, otras potestades, finalmente el que nos va a juzgar es el Rey. Y bueno, y como siempre ha dicho Jesús, ¿no? No teman al que les puede quitar la vida, sino aquel que los puede enviar a la gehenna, ¿no? Pues bueno, nada más quería hacer este comentario respecto a este asunto. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por tus aportaciones. Bueno, no sé si ya estés listo, Ignacio. Sí, ya. Sale, adelante. Bueno, a mí me tocó ahorita explicarles un poco sobre la música que sugiere la liturgia para el Adviento. Como ya vimos anteriormente, pues es la próxima etapa, ¿no? La que vamos a entrar ya en unos días, en unas próximas semanas. Entonces, pues comenzando con eso, pues ya todos conocemos básicamente lo que es el Adviento, ya lo hemos visto en veces anteriores, ¿no? Y bueno, y Regina ahorita nos va a platicar un poco sobre lo que es la corona y todo esto, ¿no? Pero bueno, básicamente sabemos que el Adviento pues es un momento de preparación justamente para la Navidad, ¿no? Para la venida de Jesucristo. Y entonces, pues aquí por lo que estuvimos investigando, pues sabemos que la naturaleza propia del Adviento, pues es que es un tiempo de sobriedad, ¿no? Que hace un contraste interesante con la festividad de la Navidad, ¿no? Que se asocia con los adornos y felicidad, ¿no? Más que nada. Pero bueno, sin embargo, tampoco está tan al extremo de una celebración que podríamos decir es más seria, ¿no? O más, pues sí, más reflexiva como la Cuaresma, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, un ejemplo de esto podría ser, como bien dice aquí, pues que en el Adviento, pues sí se canta el Aleluya, cosa que no se realiza en la Cuaresma, ¿no? Bueno, y otro de los puntos es que, pues en el Adviento se permite el uso de instrumentos, o se recomienda el uso de instrumentos, siempre y cuando, pues no hagamos resaltar mucho las melodías o cantos muy alegres, ¿no? Que nos distraigan o que opaquen un poco ya la celebración navideña, ¿no? Obviamente, pues no se recomienda cantar villancicos todavía en este tiempo.
Y bueno, y a continuación nos exponen algunas pues sugerencias, ¿no? Que podemos tomar en cuenta a la hora de pues preparar los cantos para la música de Adviento. Uno de los primeros puntos es que en Adviento no se canta Gloria, excepto en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que se va a celebrar el 8 de diciembre, y en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre, como ya todos conocemos. A excepción de estas dos fechas, pues no es recomendable que se cante el Gloria, ¿no? En esta etapa de Adviento. Otro punto que nos hacen mención es que en el Adviento hay que dar un esencial relieve a los cantos del ordinario, recordando que se suprime el Gloria, muchos de ellos expresan la dimensión escatológica del Adviento. Bueno, esto quiere decir que en nuestros cantos recordemos la etapa que estamos viviendo, que es el Adviento, ¿no? La preparación hacia la Navidad. Y bueno, y a continuación nos hacen unas pequeñas acotaciones, ¿no? Que podemos hacer énfasis en nuestros cantos, ¿no? Por ejemplo, el santo subraya, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estamos recordando esa venida. La aclamación después de la consagración, ven Señor Jesús. El Padre Nuestro explicita, venga a nosotros tu reino. La aclamación de la conclusión del embolismo, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Todas estas frases o todas estas pequeños fragmentos de la oración, pues son justamente eso, ¿no? Recordatorios de que estamos en Adviento, pues estamos preparándonos para la Navidad, ¿no? Otro de los puntos importantes es hacer mención a la corona de Adviento, que por acá nos mencionan a dos autores de dos cantos diferentes, que pues hacen alusión justamente a la corona de Adviento, que pues ahorita no veremos qué es la corona de Adviento, porque pues como ya dijimos, pues, lo explicará Regina después. Y bueno, hay uno de los puntos más importantes que ya no puse aquí, pero que es importante mencionar, pues es la importancia que tiene María en esta etapa, ¿no? Por aquí dice, convendría destacar también la antífona mariana, común al tiempo de Adviento y Navidad. María, la mujer del primer Adviento, es la puerta del cielo y la estrella del Adviento, la estrella de los mares. Ella viene a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Es una de las plegarias más conmovedoras, ¿no? Y bueno, por acá también nos dicen que la exhortación Marialis Cultus de Pablo VI sugirió la conveniencia de subrayar el tiempo de Adviento como tiempo mariano por excelencia, ¿no? Entonces es importante que en algunos de los domingos, como por ejemplo en el tercer domingo, pues se canten cantos, ¿no? Alusivos a María, ¿no? A la Virgen. Y pues básicamente esas serían las recomendaciones, ¿no? De cantos para esta celebración. Y pues ya. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, vamos a pasar ahora a los grupos, ¿verdad? Porque ya entretuvimos mucho a los pequeños. Fabi, perdón, una disculpa. Entonces se iría Anita, Agustín, ¿y quién es Patito? ¿Patito también o no? Hola, Patito, manifiéstate. No sé quién sea. Patito, si nos Hola, escuchas. perdón. Sí. Sí, pero estoy trabajando, nada más los estoy escuchando y escuchándolos, wow, aprendo muchísimo. Muchas gracias, qué amable. Nada más para saber si te ibas con los niños o no, pero creo que no, ¿verdad? No, soy un adulto. Ok. Entonces, se va Agustín y Anita, ¿verdad? Sales. Vámonos. Agustín y Anita. Y Fabi. Me desconecto. No, no es necesario.
Ya se fue Fabi, ya se fue Anita y ya se fue Agustín. Muy bien. Perfecto. Entonces ahora vamos a seguir con nuestro programa y vamos a dejar como parte final esto que preparó Regina sobre la corona de Adviento, que se relaciona con lo que ha dicho Ignacio sobre las recomendaciones de los cantos. Y pues vamos a continuación a retomar este ejemplo de vida de la época cristera que nos preparó Edgar. Adelante, Edgar. Gracias, Pili. Ya todos están ahí viendo la presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve bien. Bien. Vamos a tocar solo algunos puntos relacionados con Anacleto González Flores, que nació en 1888 y murió en 1927. Es beato. También es patrono de los laicos mexicanos. Y el Consejo Episcopal Mexicano, vinculado con el Vaticano, se ha ya establecido en la solemnidad de Cristo Rey que se celebre el Día del Laico en México. Ahí hay algunos detalles de imprecisiones que más adelante investigaré con respecto a este hecho, porque algunos dicen que es el sábado anterior a la fiesta de Cristo Rey. Ya le preguntaremos también al padre Rafa que nos asesore sobre esto, o si alguien sabe algo más, pues lo podrá aportar, ¿no? También, si gustan, en relación a este hecho. El caso es de que en este año sí se celebró en el domingo de Cristo Rey. A veces se celebran 2 días, el anterior, o sea, el sábado y después el domingo. Entonces, esos son como que los detalles de imprecisión que a mí no me quedan claros. Pero bueno, el hecho importante es que él, Anacleto González Flores, es patrono de nosotros, de los laicos. Entonces, es importante conocer algo de sus aportaciones que están muy relacionadas con lo que Alejandra nos dio en la clase pasada del sábado anterior, que justamente desde el título de la clase pasada fue muy interesante porque Cristo Rey debe de estar en mi corazón, en mi casa, ¿verdad? Y en mi patria. Entonces, bueno, eso es ya de entrada, el título del tema fue bastante sugestivo, ¿no? Además de que, como nos recordaba también Jimmy, aquí estamos ya concluyendo el ciclo litúrgico, en donde uno de los énfasis importantes que ya lo hemos mencionado varias ocasiones es como que la madurez que debemos ir adquiriendo en cada ciclo litúrgico, ¿no? Entonces creo que es muy, muy atinado reflexionar sobre esta época que empezamos a justamente ya a ir trayendo a la mente desde el sábado pasado. La época esta de los cristeros. Entonces este personaje, este beato, pues es un cristero, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Fíjense que la parte que vamos a estudiar y a reflexionar hoy solo es sobre un aspecto. Yo les recomiendo que leamos el libro. Es pequeño, no es muy grande, tiene aproximadamente, en la edición que yo tengo tiene 90 hojas, pero si tienen interés en leerlo, aquí se los estoy mostrando. Tengo una versión digital, que es una edición más antigua, desde luego, pero que la podemos compartir. De hecho, la vamos a subir al chat para que tengan esta obra
que fue escrita por Jan Meyer, justamente quien también nos fue presentado en la presentación de Alejandra, ¿verdad? Este es un estudioso sobre el acontecimiento de los cristeros, Jan Meyer, y él también nos está aportando sobre Anacleto González Flores. Pero la sorpresa para mí fue que también Antonio Gómez Robledo específicamente va a hablar sobre el maestro. Entonces me gustaría a mí en lo particular conocer este libro. Voy a darme la tarea de investigarlo. Quien lo tenga y o sepa de él, pues sería interesante que nos los compartiera, ¿no? Este es un libro antiguo, está patrocinado por la editorial Jus, que tiene que ver con con la familia Bascal, ¿verdad? Entonces sería interesante tener este libro. Este personaje, Antonio Gómez Robledo, fue un personaje interesante en la época de los cristeros, perdón, posterior a los cristeros. Fue un intelectual, entonces puede aportarnos cosas muy interesantes sobre la personalidad de Anacleto González Flores. Fíjense que también me encontré por ahí que el padre Sáenz, ahorita se me fue su nombre, el padre Sáenz argentino, también habla sobre Anacleto González Flores, o sea, que sorprendentemente hay mucho que saber sobre él. Y simplemente lo que vamos a hacer ahora es reflexionar sobre esta característica que él tenía, porque él fue abogado, desde luego, pero también se le conoció como el maestro. Ahora, nosotros sabemos, todos nosotros sabemos que el maestro, por antonomasia, quiere decir por sentido propio, el único maestro es Jesús, desde luego. Pero en la medida en que cada uno de nosotros nos queremos ir asemejando a Él, porque esa es nuestra vocación, ¿no? Ser santos. Entonces, en esa medida también podremos participar de esta gran característica que es la de ser maestro. Fíjense que mi persona, ¿verdad? Yo me he dedicado algún tiempo a la transmisión del conocimiento. Indiscutiblemente que este hecho, pues siempre se queda, siempre se queda, corto, si esa es la palabra, siempre se queda corto, ¿no? Pero algo que yo he intentado hacer es, pues, prepararme en la medida de lo posible en el área que a mí me compete, ¿no? En las áreas que a mí me compete, de hecho. Y entonces, dado que me he dedicado a esto, sin ser un maestro certificado, ¿verdad? Entonces, pues me llamó mucho la atención este capítulo que expone el intelectual Jan Meyer, historiador, con respecto a la persona de Anacleto González Flores, porque yo creo que nos viene a dar luz a todos aquellos que nos dedicamos a enseñar, ¿verdad? O a tratar de enseñar a las nuevas generaciones. Entonces, por eso vamos a reflexionar sobre este hecho. Entonces, aquí aparece la imagen de él, de Anacleto González Flores, que ya venía en la primera diapositiva, simplemente aquí la volví a poner. Y entonces vamos a ver algunas características de esta, vamos a llamarle de esta función, que es transmitir a las nuevas generaciones aquellos aspectos que hemos considerado que son importantes para nuestro desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, estas algunas características que yo fui entresacando del capítulo, ahorita les digo específicamente cuál es el capítulo, es el capítulo 4 del libro de Anacleto González Flores, cuyo subtítulo es El hombre que quiso ser el Gandhi mexicano, de Jan Meyer, ¿no? Entonces, recuerdo que este libro lo voy a subir, yo creo que lo voy a subir ahí al WhatsApp al WhatsApp, ¿no? Al chat, para que ahí lo puedan consultar. Entonces, bueno, la primera característica tiene que ver con que los maestros, los que nos dedicamos a esta profesión, que podríamos llamarles profesores también, para no estar abusando de este título, que es casi único del gran maestro que es Jesús, que todos lo sabemos, no simplemente por respeto. Me voy a referir al maestro como profesor, aunque indiscutiblemente Anacleto González Flores, yo creo que sí está reconocido como tal, ¿no? Como maestro. De hecho, pues es beato y seguramente es un santo, ¿no?
sobre todo cuando empecemos a ir dándonos cuenta de estas características tan interesantes de él. Bueno, una de sus características es que el maestro debe inquietar e interesar al estudiante desaprensivo sobre la importancia de aprovechar el tiempo. Esto se me hizo importantísimo. Entonces, bueno, ¿qué es esto de desaprensivo? Bueno, la palabra de desaprensivo es aquel que obra sin atenerse a las reglas o sin miramiento hacia los demás, obra de manera injusta o inmoral, sin escrúpulos y poco honrado. A veces cuando nosotros somos jóvenes, y no solo jóvenes, adultos, seguimos teniendo estas características de desaprensivos. Entonces el maestro tiene que tener esta característica de inquietar e interesar al estudiante, ¿verdad? De darnos cuenta que tenemos esta característica y que tenemos que modificarla. Eso implica principalmente aprovechar el tiempo. Es muy real que nosotros los seres humanos perdemos mucho el tiempo, ¿verdad? Y entonces, esta es una característica fundamental que debemos resaltar los que nos dedicamos a la enseñanza y transmitirles al joven, ¿no? Porque a veces el joven piensa que el tiempo es muy grande, y yo creo que eso nos pasó a todos y nos pasa a veces, ¿no? Sí lo desperdiciamos el tiempo. Y esta es una característica muy importante de los santos, pareciera, ¿verdad? O sea que ya les apremia el tiempo. Ya se sienten que el tiempo es muy poco para lo que se tiene que hacer. Entonces, esto se me hizo muy importante porque el tiempo se desmorona, se nos acaba. Y yo creo que cualquiera de nosotros nos damos cuenta de eso. Hasta decimos, en un cerrar y abrir de ojos, miramos hacia atrás y cuando vemos ya somos viejos, ¿verdad? Entonces eso es real. Y bueno, por lo tanto, lo que se deriva de esta situación de inquietar e interesar al discípulo, al estudiante, sobre la importancia del tiempo, entonces, como consecuencia viene apreciar que el maestro debe hacer que el discípulo, el estudiante, aprecie la necesidad de la revisión histórica. Este es un aspecto fundamental. Aunque demos cualquier otra materia, por ejemplo, en mi caso particular, yo me he atrevido a dar un poco de matemática y de física. Pero yo me he dado cuenta que para que los alumnos puedan interesarse por los conceptos que a veces son abstractos, en el caso de la matemática, menos en la física, pero la física se puede explicar muy bien con la matemática. Entonces, esto a ellos les parece así a veces, a muchos de ellos, como no funcional y como una pérdida de tiempo. Pero yo me he dado cuenta que en la medida en que introducimos los acontecimientos históricos, ¿verdad?, en el proceso de la enseñanza de algunos conceptos, por ejemplo, matemáticos o físicos, se despierta un cierto interés, ¿verdad? Desde luego, siempre se queda uno corto, ¿no? Siempre se queda uno corto, pero yo me he dado cuenta de eso. Entonces, en lo particular, la revisión histórica de cómo fueron surgiendo el avance tecnológico o el entendimiento de los acontecimientos físicos, eso ha ayudado mucho. Entonces, en el ámbito más general, indiscutiblemente que nos damos cuenta que la historia es importantísima, ¿verdad? Justo lo que nos hizo el tema que nos dio Alejandra con respecto a este acontecimiento que es la época cristera. Bueno, pues sabemos que la sociedad mexicana, pues casi no sabemos nada sobre esta época. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque el sector educativo en México, pues no ha querido acallar ese periodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se vuelve un detonante importantísimo para el cristiano, ¿verdad? Ese es un detalle fundamental. Por eso es muy importante que apreciemos la historia, ¿verdad? O sea, hacer una revisión histórica, por ejemplo, de los procesos económicos del mundo, ¿verdad? Para que entonces los jóvenes puedan ser generadores de nuevas estructuras económicas o de nuevas formas de generar economía, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un estudio de las teorías económicas que ha habido desde el nacimiento del ser humano o desde la presencia del ser humano en el mundo, pues eso nos va a ayudar a
a mejorar en términos generales. Se podría abundar mucho más en este hecho, pero creo que con esto es suficiente. Espero me esté yo dando a entender. El siguiente aspecto o característica de un profesor. Bueno, aquí ya les puse el dibujo. Bueno, es justamente la historia, entonces pongo en el centro el tiempo, quiere decir, la forma en la que nosotros medimos el tiempo y que entonces tenemos que hacer este énfasis en no desaprovechar el tiempo. Y sobre todo, estudiar los acontecimientos en el tiempo, cómo ha sido la historia. Y este es un temazazo, perdón que insista ahí, porque es muy difícil, por otro lado, reconstruir la historia, ¿verdad? Es muy difícil porque si en la actualidad interpretar los sucesos del presente nos cuesta trabajo, imagínense los del pasado. Por eso es tan importante y tan necesario un historiador honesto, ¿verdad? Un historiador que investigue, que busque ansiosamente la verdad. Entonces eso se torna así importantísimo y de hecho requiere de otras disciplinas para generar una historia interesante, ¿verdad? Como la antropología y la filosofía también y bueno, algunas otras, ¿no? Aquí está la clave, por ejemplo, de que lo que ahora le llamamos también el vínculo que existe entre todas las áreas del conocimiento que hemos generado los seres humanos, ¿no? O lo que se le conoce también como transversalidad de las ciencias. Muy bien, ¿cuál es la otra característica? Bueno, los profesores, los maestros, debemos propiciar el diálogo dinámico, vivo e interesante. Esto nos cuesta mucho trabajo, es complicado, ¿verdad? Porque a veces los aburrimos, a veces no encontramos la forma o la dinámica adecuada para que se despierte o se interpele al otro, ¿verdad? O sea, porque necesitamos un diálogo. Además, tiene que ser vivo e interesante. Esto es un gran reto para nosotros, ¿verdad? Es un gran reto. Y generalmente fracasamos, porque a veces nosotros los maestros o los profesores, pues nos gusta hablar, ¿no? Entonces hablamos mucho y no dejamos a los otros. Entonces, ese es un detalle que suele pasar. Pero esto es lo que debemos buscar. Y se habla de que Anacleto González Flores era así como muy excelente en esto, ¿no? Porque como que era, en algunas formas, tenía la característica de atraer a los jóvenes con esto, ¿no? O sea, de manera un tanto a veces hasta casual, quizás no tan formal como en la clase, ¿no? En el lugar adecuado, sino a veces en una plática de camino hacia algún lugar, en una comida, buscar buscar ese diálogo, porque el diálogo ahorita vamos a ver hasta dónde va, ¿no? O sea, esto que a veces decimos, bueno, nada más es como que participen, porque a veces caemos en ese error, nada más de que contesten, ¿no? Pero no es la idea es como de una interpelación más a lo que ahorita vamos a ver, ¿no? Fíjense. Entonces, bueno, aquí les puse el dibujito que tiene que ver con el diálogo. Y bueno, ¿qué implica entonces esto? O sea, es la profundización de esta propiciación de un diálogo dinámico, vivo e interesante. Implica promover y desarrollar la conciencia y conciencia. Son dos palabras que ahora que investigué un poquito sobre ellas se me hizo interesante, porque generalmente no le daba yo importancia, yo consideraba que casi eran lo mismo, ¿no? Pero sí hay unas diferencias sencillo, ¿no? O sea, de una manera muy general. Los estudiosos de esto, pues quizás nos estaría muy interesante profundizar en estos dos aspectos, pero fíjense que entonces este diálogo dinámico implica promover y desarrollar la conciencia con SC y la conciencia con C. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, entonces, cuando hablamos de la conciencia, estamos hablando de un proceso, de un despertar al discípulo o al estudiante en lo que venimos haciendo en estos cursos. Fíjense qué interesante, cuando nosotros empezamos a estudiar con los jóvenes, empezamos con un tema, con un libro que se llamó El misterio de la existencia. El misterio de la existencia. Quiere decir que nuestra mente es capaz de entender la presencia en nuestro universo, en nuestro contexto en el que estamos viviendo.
Entonces, quiere decir que ese es como que el primer aspecto que tiene que ver con el generar y promover o desarrollar la conciencia en el alumno. Y posteriormente viene la conciencia, con C nada más, que tiene que ver más con el aspecto moral. Por eso les puse ahí de esto está bien y esto está mal, ¿no? Entonces, el primer aspecto de la conciencia tiene que ver con una situación más general, del conocimiento más general, en donde estamos en nuestro contexto universal, mundial, pero el otro tiene que ver más con nuestras actitudes, la cuestión de la conciencia. De hecho, nosotros estudiamos la conciencia moral que nos propone la Iglesia, que ahorita vamos a ahondar un poquito ahí. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me voy dando a entender? Bueno, bien. Entonces, el siguiente, ya con esta, básicamente ya estoy por terminar, ¿eh? Entonces, vean, nada más vamos a profundizar en este hecho. Aquí les pongo conciencia con SC, que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento científico, que venimos hablando desde esta primera, lo hemos tocado ya desde varias veces, quiere decir, nosotros, los seres humanos, hemos generado el conocimiento científico. Que fíjense lo que nos dice Anacleto con respecto a este conocimiento científico, porque de hecho, él cuando dialoga con sus alumnos, con sus discípulos, hay una parte muy interesante que narra el libro sobre cómo se encuentra a unos jóvenes, ¿verdad? Y entonces él les hace la plática y empieza a platicar con ellos y les empieza a decir como, bueno, ¿y tú qué vas a hacer, no? ¿Cuál es tu futuro? Y entonces, pues ellos dicen, bueno, pues mi futuro es terminar mi carrera, ¿no? Terminar mi carrera y pues básicamente, ¿no? Como que es, y entonces él empieza a hacerlos generar esta cuestión de la reflexión, pero primero en el aspecto de la conciencia, como decir, bueno, pues qué bien, qué bueno, y entonces él define esta cuestión del conocimiento científico y la ciencia, como dice, la ciencia, lo que dice Anacleto es el esfuerzo desesperado del hombre por arrancar a la naturaleza el secreto de sus funciones, buscar ansiosamente el sentido de los fenómenos y la razón de la existencia de todas las cosas, conocer el mundo en que vivimos, su calidad física, suponer un origen más o menos, dice aquí, más o menos claro, y señalarle un futuro a veces ingenioso y casi siempre extravagante, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que este conocimiento científico es limitado porque es generado por nosotros. Ciertamente es científico cuando busca la verdad, o sea, cuando es veraz. Cuando además lo comprobamos, lo verificamos, entonces se convierte en seguro porque es un conocimiento que tiene un sustento que le llamamos empírico, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, pero nosotros hemos dicho aquí ya varias ocasiones que este conocimiento es limitado, desde luego, sí. Y además corre el riesgo de además generar en los que se quedan en esta línea, volverlos soberbios. Por ahí tenemos un lema, un pensamiento que me gustaría que después nos lo recordaran, ahorita en la parte de respuestas por parte de usted, que tenemos en el Colegio Bíblico con respecto a este hecho. Por eso se los voy mencionando ahorita. Bueno, pero aparte viene el área de la conciencia. La conciencia, ¿cuál es esta de la conciencia? De hecho, él hace énfasis en esto, ¿verdad? Anacleto, sobre el hecho de la conciencia. Y entonces, ¿qué tiene que ver con la conciencia? Bueno, la conciencia tiene que ver con la ética, o sea, el deber ser. Y el deber, una vez que sabemos cómo hay que ser, ahora aplicarlo en nuestra vida, ¿no? En nuestros actos. Esto es muy importante porque resulta, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, cuando se genera la aplicación del conocimiento en lo que vendría a ser la tecnología de manera muy general, pues no todos los aspectos tecnológicos son moralmente adecuados. Entonces, esto es muy importante que el alumno lo tenga claro. Entonces, los maestros tenemos que tener claro este aspecto, que se requiere un marco de referencia moral y ético
para el desarrollo de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Esto lo tenía muy claro Anacleto. Increíble, ¿no? Porque, digamos, imagínense esta característica de él, ¿no? Porque, digamos, uno pensaría en la época de la Revolución, principios del siglo pasado, pues que como que eran medios, podría uno pensar que eran más analfabetas, ¿no? Que uno, y entonces resulta que se lleva una sorpresa, porque tenían una visión, al menos algunos de ellos, muy clara sobre, por ejemplo, las características de un profesor, ¿no? En la actualidad, yo me doy cuenta que varios a veces de nosotros, los profesores, carecemos de este aspecto, ¿verdad? De este aspecto que estamos haciendo énfasis, que tiene que ver con la conciencia con C. Entonces, bueno, porque resulta que estos dos aspectos humanos que surgen de nuestra inquietud nos llevan al conocimiento trascendente, a darnos cuenta que se requiere otro tipo de conocimiento que nos vincula con la religión, o sea, con lo que vendría a ser religar la divinidad con el hombre. Es lo que manifiesta este esquemita, ¿no? Que les estoy poniendo ahí. Entonces, él, de hecho, les dice así, bueno, ¿a poco tú te quedarías nada más con terminar tu carrera y ya? Eso sería como que muy pobre, ¿no? Les dice Anacleto a ellos. Nosotros estamos para más, ¿no? Entonces, es interesante este hecho porque nos recuerda lo que nosotros hemos venido estudiando, ¿no? Nuestra dignidad como seres humanos. Entonces, quiere decir que el conocimiento humano, veraz, que conforma el conocimiento científico, se complementa con esta otra parte, ¿no? Y entonces aquí viene algo, considero que sigue siendo muy interesante el hecho, porque entonces, bueno, en el conocimiento trascendente nos damos cuenta que ya no es producto solo del ser humano, este conocimiento, sino Dios se revela, Dios se va a ir manifestando. Por eso para nosotros es tan importante la cuestión de la oración, la cuestión de la contemplación. Por eso es tan importante para nosotros este hecho. Lo que vendríamos a llamarle la liturgia en general. Esto implica que nosotros los seres humanos debemos de ser piadosos. Y entonces ahí como que se acopla muy bien el lema. Voy a detener aquí tantito, bueno, no voy a sacarme porque entonces ya dejaría yo el vínculo que estoy generando en este organizador gráfico, pero me gustaría que alguien me pudiera, alguien que se acuerde del lema del colegio bíblico nos los manifestara. Orar para entender, entender para vivir y vivir para llevar a Cristo a los demás. Ese es el lema, exacto, muy bien. Pero hay una frase que también comentamos cuando orar para entender. Bueno, eso está vinculado con lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, para poder entender a nivel trascendente, ¿qué necesitamos? Orar. Y luego, entender. Luego vivir, luego llevar. Entender para vivirlo. Ok. Y vivir para llevarlo a los demás. Esto tiene que ver mucho con lo que veíamos en el primer tema, ¿no? Cristo en tu corazón. Para que esté en tu corazón, para que tú seas un endiosado, un lleno del corazón, necesitas orar para poder entender. Pero no nada más nos debemos de quedar en el entendimiento, hay que practicarlo, ahí está la clave, ¿no? Y esta es la insistencia de los santos, en este caso de Anacleto, decía, no te puedes quedar nada más en el conocimiento, hay que ponerlo en práctica. Entenderlo para vivirlo. Y eso implica llevarlo a los demás. Esta es la función del apóstol, Pero por ahí, Jimmy, hay otra frase que comentamos. ¿De cuál? Que forma parte del pensamiento de San Agustín y después de la tradición del colegio, no sé si se acuerdan. Piedad sin ciencia y ciencia sin piedad. Así es, a ver otra vez, ¿no? Por favor. Ciencia sin piedad y piedad sin ciencia. Ese es otro pensamiento de San Agustín. Así es, pero ahí falta, ¿no? Faltan algunas ideas. No, nada, falta una, es ciencia sin piedad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a la ciencia sin la piedad? Infla, ensorbece, ensorbece, te hace muy sapo. Así es, ¿verdad? Esto es lo que a veces sucede con alguna gente que se queda solo con el conocimiento científico. Ciencia sin piedad nos infla, nos ensoberbece. Entonces tenemos que tener consciente este hecho, que de hecho lo comenta Anacleto, ¿no? Es importante. Pero, ¿cuál es la otra parte? Piedad sin ciencia. Esa falla, se desvía,
se mal encamina, o sea, no es la correcta tener mucha ciencia, digo, tener mucha piedad, ser muy buena gente, pero no tener ciencia, o sea... No tener conocimiento, ¿verdad? Estos dos conocimientos que estamos diciendo, ¿verdad? No solo el conocimiento religioso, sino también el conocimiento que se está generando en nuestro momento científico, quiere decir en el ámbito de la historia, en el ámbito de la política, lo más que podamos, ¿no? Es un esfuerzo. Por eso ahorita vamos a ver algo a lo que nos invita Anacleto, ¿no? Porque, bueno, entonces nos damos cuenta que la revelación nos dice, bueno, porque, mira, si tú entras en esta dinámica, ¿verdad? Vas a poseer una tierra fértil, espaciosa. Por lo tanto, para que tú entres en esta dinámica, exígete, ¿verdad? O sea, la revelación nos exige. O sea, necesitamos una disciplina. Por eso, discípulo, ¿no? De disciplina. Esto a veces nos cuesta trabajo y a veces no lo captamos. Y de hecho, Anacleto lo menciona mucho. De hecho, él decía, bueno, es que miren, la verdad es que esta cuestión de las armas no es lo conveniente, dice, porque necesitamos una educación militar, ¿no? Que eso implica mucha disciplina, se supone, ¿no? Yo no sé ahora, al menos eso era la milicia antes. También es muy interesante revisar esa obra que tiene que ver con los 300, ¿se acuerdan de ese peso? ¿Son los 200 o los 300? Ya me hice pelotas. Son los 300. Un pasaje de la historia de Grecia, que después se adaptó a una película muy interesante. Pero bueno, lo que quiero hacer énfasis ahí es la disciplina militar, ¿no? Que es lo que viene a hablar después Anacleto aquí de manera muy interesante, porque a veces nosotros, los cristianos, nos vamos mucho en la línea como de que tú ama, nada más ama, ¿verdad? Y mucha piedad. Pero pues, ¿qué decimos en el colegio? Piedad sin ciencia, piedad sin ciencia. Pero ahí se me está olvidando la palabra. Guerra. ¿Alguien me acuerda cuál es? Hierra, esa es la palabra clara, ¿no? Hierra. O sea, se desvía. Se desvía. Falla, exactamente, falla. Y de alguna manera, si somos más estrictos en esta idea, acuérdense que hierra, o sea, desviación, es pecado, ¿no? Es el origen de la palabra pecado, o sea, caemos en el pecado. Eso es muy grave, y si ustedes revisan la historia, resulta que pues a veces católicos, que nos decimos católicos, estamos cometiendo una verdadera de situaciones inmorales tremendas, muy nocivas para la iglesia. Se ha dado a través de la historia, ¿verdad? Y en el movimiento cristero se dio esa situación. Entonces, esta es una situación, por eso los santos, en este caso particular de Anacleto, es muy interesante la claridad que está teniendo de esta cuestión de la vida en general, ¿no? Pero bueno, entonces vean, si él promete, lo que nos corresponde a nosotros es tener confianza. Así es, ¿no? Porque nosotros somos sumamente débiles, indiscutiblemente. Nosotros no podemos llevar este plan así, de hecho. Para nosotros es imposible. María lo dijo, ¿no? O sea, sí, solo necesitamos ser esclavos de él, o sea, llenarnos de él. Por eso es tan importante la cuestión de la piedad, porque para nosotros esto es totalmente dificilísimo, o sea, imposible. ¿Quién puede ser tan disciplinado? Pues no, o sea, ¿y quién puede dedicarle tiempo al conocimiento? O sea, lo primero, ahorita los jóvenes se enfrentan a ese problema fuerte, ¿no? O sea, pierden el tiempo, perdemos el tiempo. Entonces, necesitamos tener mucha confianza en el Padre, ¿verdad? Y ser obedientes, indiscutiblemente. Y eso nos llamamos entonces hombres de fe. Entonces se cierra esta revelación, ¿no? La flechita ahora es hacia arriba. La fe, entonces sí se vuelve una respuesta por parte de nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Como una respuesta de confianza y obediencia a la revelación. Y esto, desde la perspectiva de Anacleto y de todos los cristianos, esto es el amor de Dios, ¿verdad? Esto es amor. Y dice, el amor de Dios es todo en la vida. Esto es lo que les explica a sus alumnos. Mira, tú quieres conocer, tú quieres acabar tu carrera, perfecto, pero necesitas es todo, porque el amor de Dios es todo en la vida, ¿verdad? Insistimos. Y esto lo dice él. Por lo tanto, la vida es una milicia. Esta es como que
la riqueza que da él, ¿no? O sea, es una disciplina, es una cuestión exigente. Pero hay que tener confianza porque él nos va a ayudar. O sea, para nosotros esto es imposible. Por eso es tan importante la cuestión litúrgica, ¿verdad? La cuestión que le llamamos nosotros la piedad, ¿no? Piedad, conciencia, para que podamos lograr ser soldados de Cristo, como él lo decía, ¿verdad? Solamente así se llega a ser un soldado de Cristo, que es lo que urge en esta época. En esta época se necesita esto, que nuestros jóvenes sean soldados de Cristo, en esta perspectiva, ¿no? Porque si no suena así como, suena como de guerra, ¿no? Y es curioso porque resulta que él era totalmente antiviolento, ¿no? O sea, por eso el subtítulo de aquí, que ya lo veremos después más adelante, es el hombre que quiso ser el Gandhi mexicano, porque la clave es la resistencia. Eso te lleva al martirio, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahorita, lo que sigue. Hasta ahí vamos. ¿Qué sigue entonces? Soldado de Cristo, ¿qué implica? Le vamos a pedir, por favor, ¿quién anda por ahí? A Ignacio, que nos lea esto, ¿no? ¿Qué significa entonces soldado de Cristo? Implica una trama de actividades que llevan al amor de Dios como último fin, actividades que tienen a desarrollar la vida propia, la de la familia, la social, pero encaminadas todas al ideal santo, al heroísmo glorioso de poner antes que su vida el honor de Dios identificado con el propio. Así es, ¿verdad? Entonces esto habla de una propia identidad del cristiano. Tenemos que ser, lo que vamos a ver más adelante, corazones endiosados, ¿no? Que Dios nos habite, que Dios nos habite. Eso implica entonces ser santo, soldado de Cristo, desde esta perspectiva, ¿no? Que estamos viendo ahora. Ya hemos hablado de la santidad, simplemente estamos como que abundando en ella. Esta es la clave del calendario litúrgico y del ciclo litúrgico, ¿verdad? El ciclo litúrgico lo que pretende es que sea como un recorrido pedagógico para que nosotros podamos irnos transformando en personas de este tipo, santos. Eso es lo que se necesita en la actualidad. Muy bien. Entonces, la pregunta es, la interpelación para todos los que estamos ahorita ahí, ¿qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? Y era el título que teníamos sobre esta tercera etapa, ¿verdad? Que le estamos llamando tercera temporada. ¿Qué hacer? ¿Qué piensas hacer? ¿Verdad? Entonces, ¿con qué? De hecho, esto les preguntó Anacleto a sus discípulos, ¿verdad? Con este diálogo dinámico, vivo. Le dice, ¿qué piensas hacer? Y entonces le dicen, ¿con qué? Le contestan, ¿no? ¿Con qué? Bueno, con lo que Dios te dio. El tiempo, el talento, el sentimiento, la vida toda. Esto es lo que lanzó Anacleto, ¿verdad? Y esto es el problema de la vocación. Y entonces, ¿verdad? A esto le llamamos la osadía cristiana para la transformación social. Y este es el título que se le dio en este año, ¿verdad? Al movimiento laical en México. Pues bien, muchas gracias. Ahí termino. Gracias. Gracias, Edgar. Bueno, lo que sigue es un poco un apartadito muy chiquito. Todo esto quiere ser una provocación para que ustedes lean el libro, ¿no? lean la obra completa, que además no es muy larga. Y está padre porque la redacción es muy sencilla y a veces hasta como que de chisme, de eso que nos gusta leer en el Twitter y en las redes sociales o en algunas otras cosas. Bueno, específicamente yo les quiero compartir algo sobre la Unión Popular. ¿Y qué es esto de la Unión Popular? No sé si estoy compartiendo ya pantalla. Ahorita me perdí de pronto. Ya ven mi pantalla. Ok. Sí, ya Entonces, la Unión Popular es, aquí está, presentar, ahí va. Siguen viéndola, ¿verdad? Sí. Perfecto. Anacleto González Flores. Ajá. Entonces, la Unión Popular, vamos a ver qué era eso. Su obra se había ido extendiendo en círculos concéntricos a todos los entramados sociales, edades, sexos, y siendo conocido no solo en Jalisco, sino, o sea, más bien, se conoció en Jalisco primero,
aunque no surgió una buena organización después en la capital de la República. Sin embargo, sí fue conocido con posterioridad en la capital de la República y en algunos estados, no en toda la República, pero sí en algunos estados. Esto es a lo que se llama, forma parte de la Unión Popular. Pero ¿qué fue exactamente? Antes de entrar a eso, tendríamos que decir que esta Unión Popular se dio gracias al hecho de que él fue conociendo la problemática de las personas en aquel momento, más allá del planteamiento histórico que ya nos daba Alejandra en la sesión anterior. Había una realidad que él no podía soslayar, una situación difícil en México como lo es ahora, aunque en aquel momento era un poco diferente la orientación, pero se me hace muy curioso que sí coincide en el hecho de que también había una crisis cultural, aunque ahí se salvaba el hecho de que la fe era más firme, yo me atrevo a decir eso, y vivían una religiosidad diferente, pero podríamos decir que de una manera más apuntalada. Entonces, para que él tuviera mayor conocimiento y se pudiera dar esa unión popular, que se transformó en todo un movimiento social, el arzobispo que vemos aquí en la foto, Orozco y Jiménez, se lo llevaba a todas sus visitas pastorales y entonces él como que de alguna manera lo llevaba para que conociera la realidad de México, pero también pues para que tuviera un acercamiento con las personas. Y esto hizo que él se fuera impregnando de la problemática que se estaba viviendo en aquel momento y también tuviera un acercamiento con las personas y le llevara a este liderazgo que le hizo dar el nombre de maestro, ¿no? O maestro. Entonces, el 2 de enero de 1925, Anacleto organizó el Comité de Defensa Religiosa, integrado por la ACJM, la Confederación Nacional Católica de Trabajo, que luego se transformó en la Unión Popular, de la cual escribió sus estatutos y su lema, que fue Viva Cristo Rey, que como ya decíamos la vez anterior, pues se convirtió como en un grito de guerra, ¿no? En una sentencia y en una cosa que los empujaba y los motivaba. Al crear esta liga lo hizo, pues la verdad, soñando ya con el martirio. Se dio cuenta del cabal alcance revolucionario y previó funestas consecuencias de esta propaganda inmoral que oficialmente se hacía y cubrió con sus obras sociales todos los lados para un futuro combate. Esto me suena a lo que estamos viviendo ahora. Él se dio cuenta de que estas disposiciones legales que datan, yo diría que desde la entrada de Benito Juárez al poder, quien ya descaradamente deja entrar la masonería a México y le quita todas las posesiones y todo con lo que trabajaba la iglesia y además todo el trabajo que la iglesia venía realizando o gran parte del trabajo que la iglesia venía realizando, es arrebatado desde esas famosísimas leyes de reforma que son el antecedente o que son la madre de estas disposiciones legales que después se dieron en las otras constituciones. Entonces, aunado a esto y como lo vimos la vez anterior, con la implementación que quiso hacer Plutarco Elías Calles de estas nuevas legislaciones, se estaba dando una propaganda inmoral. Y esta propaganda inmoral se hacía desde el Estado, como se hace ahora desde nuestros gobiernos. Y sí, específicamente desde el gobierno de México, con este periodo que nos está tocando vivir, pero no solamente es desde México, sino que es una propaganda inmoral que se hace desde todos los estados-nación, es decir, desde el elemento internacional. Ayer reflexionábamos en alguna reunión. Ya ven ustedes que los maestros se reúnen en los consejos, estos por los que los niños no van a la escuela. Ay, ya se me olvidó en los consejos técnicos escolares, reflexionábamos acerca de que está siendo una de carácter obligatorio la implementación de la ideología de género,
Y precisamente ayer en la noche nos han mandado una liga para que nos conectemos sí o sí a la presentación de los libros de género que se van a dar ay sí, parece comercial, ¿no? Que se van a dar en la feria en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y entonces, pues así es como vemos cómo este gobierno, y no solamente este, sino desde su cuna, ¿verdad? Que es el PRIismo, se alcanzan ciertas metas, ¿verdad? Como el llenar un zócalo, el tener audiencia en los informes de gobierno, el tener una audiencia apabullante en los en vivos de YouTube, como va a ser el caso hoy en la tarde a la 1. Nos tenemos que conectar todos los que trabajemos en escuelas particulares y hacer acto de presencia, porque además debemos enviar una evidencia de que hemos estado allí en el en vivo, en donde se va a presentar toda la colección de libros de ideología de género para el maestro y para los alumnos. Así es que sí o sí te conectas y sí o sí ya nos entregaron los libros y sí o sí tienes que dar esta propaganda inmoral en la que consiste la ideología de género, pues con toda la didáctica, porque además han de saber ustedes que existe una didáctica específica para la ideología de género. Esto es solamente un ejemplo. ¿Esto lo hace el gobierno solito de la 4T? Pues no, él solamente es un lacayo de toda la propaganda internacional porque pertenecemos o porque estamos o dependemos del Fondo Monetario Internacional, y entonces o le entras a esto o no te solapamos tus campañas, ¿verdad? O le entras o no hubieras podido ganar y ni estar en campaña durante todo ese tiempo que estuvo en campaña, ¿verdad? Entonces, pues hay que pedalearle a esto de la perspectiva y de la ideología de género, y entonces, bueno, toda esta propaganda inmoral ya se venía dando desde entonces, a lo mejor con otras vertientes, pero a lo que quiero llegar es a que no era algo nacional, es algo internacional a lo que estamos sujetos, por ejemplo, ahora la Agenda 2030. Por eso a mí se me hace como que hace mucho clic este testamento político que va a dejar Anacleto González, porque él habla de una problemática cultural. Bueno, ¿qué más? Al convertirse el peligro en una amarga realidad, los jaliscienses estaban preparados, organizados, disciplinados y ejercitados en la acción social, lo cual no pasó en la Ciudad de México ni en la mayoría de los demás estados. Cuando se convocó a la resistencia, el pueblo respondió con asombrosa rapidez, el pueblo de Guadalajara, el pueblo de Jalisco. La mayor parte de los que encabezaban los grupos de insurgentes eran jóvenes de la ACJM que llevaban un ideal nobilísimo, pero en la práctica, contrario a todo movimiento armado. Menciona por ahí Jan Meyer que cuando se les preguntaban, ¿a dónde vas? ¿No? ¿A qué vais? Y ellos pues contestaban, a morir por Dios. O sea, cosa muy diferente que hacían los atenienses en este ejemplo que nos ponía Edgar de la película, en donde les preguntaban a los ejércitos que iban a luchar en contra, ¿y ustedes qué son? ¿Qué profesión tienen? No, pues somos herreros, somos panaderos, somos comerciantes, y les preguntaban a los ejércitos atenienses, ¿y ustedes de qué la giran? Y ellos contestaban al unísono que eran guerreros, ¿no? Entonces, ellos sí sabían a lo que iban, pero aquí pues los jóvenes acejotemeros iban a morir por Dios, ¿verdad? De dejar la piel allí. Era totalmente diferente la mística y pues en un sentido totalmente contrario al reino de este mundo, ¿no? En lugar de contestar, pues vamos a vencer al enemigo o vamos a aniquilar a los adversarios, no, ellos decían, vamos a morir por Dios, porque se sabían o eran conscientes de su limitación. ¿Por qué? Porque la preparación era diferente y porque lo que ellos estaban entendiendo como reino era totalmente diferente a lo que entiende la masonería como reino, ¿verdad? Entonces sabemos que Anacleto además no era partidario de este paso, por más que su gente estaba dispuesta a todo, pero dando el ejemplo de disciplina, obedeció las órdenes recibidas del centro, aunque esto le costó el reproche de su círculo más cercano. Llegó un momento en que él se encontró en una encrucijada, porque pues como que él fue el autor intelectual o el ideólogo de muchos de los principios y el que de alguna manera dio conciencia y sentido a lo que se estaba haciendo y puso el dedo en la llaga desde la perspectiva jurídica en el sentido de que se estaban violando todas las garantías individuales que se decía que tenía nuestra Constitución, y además
que si nosotros consentíamos esto, pues ya no iba a haber marcha atrás, no iba a haber poder humano, ¿verdad?, que diera marcha atrás a este aniquilamiento que se está dando y que se sigue dando hasta nuestros días. Las fuerzas de Jalisco no eran las que inspiraban los temores de Anacleto. Reconocía a sus hombres, los había preparado y estaban listos, lo mismo que los intelectuales, que los humildes, a desempeñar debidamente el papel que les correspondía. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo en las diapositivas anteriores que pues la verdad el cardenal hizo un trabajo como que de concientización, llevándolo a todas las visitas pastorales, y esto le permitió el acercamiento no solamente con los más desposeídos, sino también con círculos más cercanos a la iglesia, empresarios, personas que eran practicantes de esta religiosidad, y esto le concedió, la verdad, una gran popularidad, y esto fue lo que permitió una gran popularidad y que su mensaje trascendiera a Jalisco, y que si bien es cierto que no fue como se esperaba en toda la República, el hecho de haber llegado este mensaje a la capital, pues fue un gran avance. Bueno, podríamos centrarnos o podríamos seguir así como que explorando esta lectura en donde se mencionan muchos pasajes importantes, pero quisiera de manera muy rápida abarcar esto último, que es pues cómo termina su vida. Dios permitió, y él sabe por qué, que su mejor paladín, su mejor cruzado, cayera en manos de los enemigos, acusado calumniosamente de ser el autor intelectual del plagio de Mr. Edgar Wilkins. La verdad es que se les atribuyó a ellos, pero pareciera que como solamente una cuña, ¿verdad?, para saber para ver qué podían ellos sacar de este movimiento y llegar así a los ideólogos de este movimiento. Y entonces se agarró como pretexto, como suele ocurrir, el plagio de este señor, atribuyéndoles este crimen, o el secuestro, ¿verdad?, atribuyéndoles este crimen a los cristeros. La verdad, Jan Meyer dice que pues esto no fue así y que era muy probable que ellos conocieran que realmente esto no era autoría del movimiento cristero. Pero sin embargo, pues sí fue un elemento que ellos utilizaron como cuña. ¿Por qué? Porque se le sujetó a tormentos a este seguidor de Anacleto, se le sujetó a tormentos diarios y terribles, a interrogatorios cada vez más precisos que lo orillaban a decir quién era el jefe del movimiento en Jalisco. Y a esto se debió, pues, posteriormente la captura de Anacleto, porque esta persona, aunque padeció muchísimos tormentos, llegó el punto en que ya no pudo resistir más, y sabrá Dios, pues, a qué hubieran aludido, ¿verdad?, para que él se viera obligado, más allá del tormento físico, a revelar pues que quien estaba detrás de esto era Anacleto, lo cual a raíz de esto pues se desencadenó una serie de estrategias que llevaron a su aprendimiento y posteriormente a su tormento y muerte. Esto, bueno, viene con más detalle, obviamente, en el libro y en varios pasajes, como que es algo recurrente durante toda la obra, porque nos quieren dar a entender la trascendencia que tuvo su martirio, la forma en que fue, y sobre todo los frutos de este. Y entonces es aquí donde llegamos al último punto, perdón por estar brincoteando entre cada uno de los pasajes del libro, como les digo, pues para provocarle cierto interés y posteriormente su lectura. Lo más importante, yo pienso, que de todo esto, más allá del morbo del martirio y que si le tronaron o que si le desprendieron los dedos pulgares y todo lo que se narra ahí en el libro, más allá de esto, pues es el testamento político que él deja, que es muy parecido a otro testamento, ¿verdad?, que es el testamento de Cristo. Entonces, el testamento político consiste en lo siguiente. Narra aquí Jan Meyer, que a su vez narran algunos de sus seguidores, que pues un día antes de que se diera un enfrentamiento fuerte, ¿verdad?, en donde él ya vaticinaba pues el fin de su vida, pero a la vez pues en donde se ponía a prueba a este movimiento que él fundó, y en donde ya se iban a enfrentar a la guerra, pues llama a su círculo más cercano, los lleva a la azotea, así como que para que nadie los escuche, y les dice que pues el momento ha llegado,
que pues va a ocurrir, que ellos van a ser aprendidos, que viene el enfrentamiento armado, que yo no quería, pero esto nos ha llevado a esto, pero les hace una serie de recomendaciones que pues consideramos o que se consideran aquí como el testamento político de él. Y entonces él dice, pues, quiero hacerles estas exhortaciones, que nadie se llame a la sorpresa, porque además me considero con el deber moral pues, que no se sientan engañados, ¿no? Y pues que la verdad lo que viene pues es muy, muy fuerte de asimilar y prácticamente vamos al matadero, como ya decían, como ya decía el lema, ¿verdad? Entonces, lo primero, pero quiere hacer las siguientes aclaraciones. Lo primero que él quiere aclarar es que la Unión Popular no debió ser un organismo cuya misión propia fuera provocar la guerra civil. Esto no estaba en las intenciones originales. Mezclados como vais a quedar, en el torbellino de la lucha, reconozcamos hoy, acudiendo a la razón de la fuerza, que corren un peligro, y este gran peligro, más allá de todo lo que van a enfrentar, pues es el olvidar la doctrina. Porque puede ocurrir que en esta efervescencia en la que nos vamos a ver envueltos, se nos olvide por qué estemos luchando. Y vamos a ofender a otras personas y vamos a vernos envueltos en la violencia que yo no quería y corremos ese riesgo de olvidar la doctrina. Es así que pues él quiere poner atención en esto, ¿no? Por encima del triunfo o por encima de la derrota de mañana, tenemos que seguir sosteniendo que el problema de México es problema de la cultura, es un problema cultural, de apostolado, de civilización. Así como nos están haciendo ahora un llamado en la actualidad a una batalla cultural, ya desde entonces Anacleto reconoce que esto es una batalla cultural, es una batalla de apostolado y es una batalla de civilización. Así que, no obstante, pues vamos allá, ya como dicen por ahí, ya Dios nos puso en este camino y es mucha cosa la Unión Popular para perderla toda en una aventura en que nos van a dejar solos. Dios haga fructificar este sacrificio colectivo, y entre una de las frases que dice él, pues ojalá que no nos hayamos equivocado al finalmente ir a las armas. Ojalá que todo este esfuerzo y que toda esta sangre que se vaya a derramar tenga un fruto que vaya más allá de una victoria o que vaya más allá de una derrota. Y que desde luego la victoria pues sea la victoria de Cristo. De ahí el lema, ¿verdad?, que se convierte en grito de guerra, que es el de Viva Cristo Rey. Ahora bien, dispuestos hemos de estar a acoger y llevar nuestra cruz. Este es otro de las sentencias que deja en su testamento. Los convido a sacrificar su vida para salvar a México, siento la sagrada obligación de no engañar a ninguno. O sea, como que nos va a ir de la cachetada, ¿no? Pero es muy importante que ustedes sepan lo que están haciendo y sobre todo por qué lo están haciendo y que no se nos olvide que el centro de todo es Cristo. Dispuestos hemos de estar a acoger y llevar nuestra cruz, ¿verdad? Y bueno, pues esto es lo que yo resumiría como el testamento de Anacleto con su grito de Viva Cristo Rey. Se menciona que en la formación de la Unión Popular mandó a hacer una bandera, ya no recuerdo si Alejandra nos la mostró por ahí ahorita les comparto una foto, una bandera que tenía blanco y rojo y en el centro pues como signo de identidad nacional a la Virgen de Guadalupe y las letras o la leyenda de Viva Cristo Rey, en concordancia con todo el mensaje que él va a dejar a todos los que lo siguen. Entonces, yo creo que más allá de este movimiento de este levantamiento bélico, pues está el que nosotros hagamos clic con estos personajes que pretenden llevar hasta sus últimas consecuencias esta santidad, el ejercicio de las virtudes, el mensaje nacional guadalupano y el mensaje de Cristo Rey, del reinado de Cristo,
que nosotros estamos celebrando ya en esta última semana y que nos hace ver y que nos hace concebir a un Cristo adulto y que a pesar de que desde la cruz pues está reinando, porque esto está implicando el acto de voluntad supremo que Él está realizando por nosotros y con el cual ahora sí que se corona, aunque sea de espinas, la obra de su divinidad, ¿verdad? Y la obra máxima de nuestra redención. Y este es el mensaje que quiso dejar Anacleto González Flores y del que retomamos en esta obra que les invitamos a leer y a estudiar, sobre todo pues por ser algo, en primer lugar, que ocurrió en nuestra nación, que las autoridades han querido callar, que tiene mucho, mucho que ver con lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, que es este avasallamiento de las agendas 2030 globales que que están permeando en todas las naciones de Latinoamérica y que México pues no es la excepción. Y por eso este llamado constante que nosotros hemos venido haciendo a lo largo de estos encuentros, ¿verdad? A que conozcamos nuestra cultura, que conozcamos nuestra historia y que pongamos atención en estos signos de los tiempos y que sepamos identificar las similitudes. Alejandra por ahí nos decía en una diapositiva, ¿no les suena algunas de estos signos que vemos en el movimiento cristero con lo que está pasando en la actualidad? ¿Y cómo nos va a ir? Porque nosotros hablábamos de una religiosidad como que muy inculcada, muy potente, que dio paso a este movimiento. Pero ¿qué está pasando en la actualidad con nuestros jóvenes? ¿Qué está pasando con nuestra cultura actual? ¿Cómo es posible que nosotros estamos permitiendo esto que está ocurriendo en las escuelas que les estoy comentando y que les he venido compartiendo desde hace varias sesiones? Nos están obligando a llevar una agenda determinada y pareciera que nosotros no estamos haciendo nada. Pareciera que estamos avanzando con pasitos muy, muy, muy minúsculos y bueno, pues creo que parte de esto, aunque sea minúsculo, nos llena de esperanza, pero sí nos interpela, porque todo tiene que ver con nuestra historia, con nuestras acciones cívicas, con nuestra participación civil, con nuestra participación como profesionistas, con nuestra participación como estudiantes, nuestra participación y nuestra no participación como jóvenes. Todo esto viene a formar parte de un llamado que nos están haciendo y de un ejemplo que nos han puesto pues estos personajes cristeros que nos han dejado un testamento, ¿no? Nos han dejado un testamento político y nos han dejado un testimonial que pues ha sido su vida y lo menos que podemos hacer pues es acercarnos a conocer estos testimonios, ¿no? No es el único, es uno de los que hemos tenido, a los que hemos tenido acceso y bueno, pues la invitación a que los conozcamos y a que hagamos algo al respecto, ¿no? Como dice la pregunta, ¿y nosotros de qué vamos aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y bueno, lo que vamos a hacer al respecto tiene que ver con lo que con la invitación que nos va a hacer Regina a continuación. ¿Cómo nosotros podemos ir haciendo un rescate de estas tradiciones religiosas y de esta palabra o de estas acciones religiosas que se fundamentan en la palabra, en la doctrina? ¿Cómo nosotros podemos ir haciendo un rescate de esto ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos quiere quitar incluso esas expresiones como en aquel momento quisieron regular ciertas acciones cultuales? No solamente fue el despojo de las propiedades, sino también de eclesiales, sino también es el despojo de la conciencia que están haciendo en la actualidad y que entonces querían hacer pues del culto católico, específicamente, más que nada del culto católico. Entonces, así como antes, ahora tenemos esta persecución en contra de los nacimientos, en contra de todos aquellos signos que nos religuen, ¿verdad? Como nos decía Edgar, todos aquellos acciones que nos hacen recordar quién es nuestra madre, ¿verdad? Ahorita están empezando por los nacimientos. Ya nos habían quitado de manera sutil el nacimiento, ¿verdad? Por eso
el mensaje del Padre, de su santidad, cuando nos habla del pesebre, de este documento sobre el pesebre. Entonces, él hace un llamado a que retomemos el pesebre. Bueno, tan es así que pues la Suprema nos quiere quitar eso, ¿verdad? La Suprema Corte nos quiere quitar esa manifestación y otras. Entonces, la invitación muy puntual, ahora que nos dirigimos hacia el Adviento, el día de mañana, hoy en la tarde específicamente, que entramos en esta etapa de Adviento, pues una es disponernos con la música, como nos ha dicho Ignacio, con estas sugerencias y estas consideraciones litúrgicas respecto de la música. Y la otra es la invitación muy puntual a que retomemos estos signos que nos ayudan a hacer presente esta festividad, a hacer presente la encarnación del Verbo entre nosotros, ¿verdad? Que tiene su culminación en lo que estamos celebrando con el reinado de Cristo adulto, ¿verdad? Pero es que retomemos estos signos y vamos a empezar, vamos a ir cada semana con alguno de ellos. Hoy vamos a empezar con la corona de Adviento, ¿verdad? Y Regina nos va a indicar de qué va esta corona de Adviento y vamos a culminar con la oración que ella nos va a proponer. Adelante, Regina. Eso no era. Ahí voy, tantito. ¿Ya la pueden ver, la presentación? Ya se ve. Sí. Corona de Adviento. Bueno, pues creo que muchos la hemos observado por estas fechas e incluso la hemos utilizado, pero tal vez no somos muy conscientes de la intención o el sentido que tiene. Entonces, bueno, podríamos decir que es un adorno con muchos significados e incluso podemos decir que es un conjunto de símbolos cristianos que utilizamos para, pues, avivar nuestra espera y tener un proceso de preparación para la Navidad. El sentido es, pues, dar luz, traer esperanza y alegría. Tiene muchos símbolos esta coronita, pero hay como 3 principales. La primera, su forma circular, que pues, recordemos que nos decían que el círculo pues no tiene ni principio ni fin, ¿no? Entonces es como señal del amor eterno de Dios. Otro símbolo son las ramas verdes, que representan esperanza y vida, porque pues creemos en un Dios de vivos y no de muertos, y porque pues Él quiere que esperemos su gracia, ¿no? El perdón de nuestros pecados y la gloria eterna. Y el tercer símbolo más representativo serían las 4 velitas, porque pues queremos disipar las tinieblas y queremos estar iluminados. La cantidad se debe a los domingos anteriores de la Navidad. Las 3 primeras generalmente se ponen de color morado y la cuarta de color rosa o blanco. La última es de un color distinto porque pues tiene un significado especial. Conocido como el Domingo de Gaudete, no sé si lo estoy pronunciando bien, o de la alegría, asociada a la conciencia del gozo creciente porque el Señor está cada vez más cerca. Y bueno, otros símbolos que también se pueden poner, pero que no son tan importantes, pues es a veces frutos secos o la manzana roja, para representar los frutos del jardín del Edén, recordando nuestro origen, a Adán y a Eva, y pues a veces igual se coloca un listón rojo, ¿no? Como representando el amor de nosotros y el amor de Dios. Se recomienda que la corona sea hecha en familia, y que sea colocada en un sitio especial dentro del hogar, donde sea muy vistoso. También es conveniente que se fijen con anticipación horarios en los que se va a realizar pues las oraciones, ¿no? Y distribuir también funciones entre los miembros de la familia, ¿no? Puede ser un encargado de tener arreglado y limpio el lugar donde
va a estar puesta la corona, alguien encargado de apagar y prender las luces y alguien encargado de dirigir los cantos, ¿no? Para orar. Y esta es una de las oraciones que encontré que se sugieren para, pues, el primer domingo de Adviento. No sé si alguien me quiere ayudar a leerla. ¿Todo? ¿Todo? Sí, adelante. Dice, oración para encender la vela del primer domingo de Adviento. Encendemos, Señor, esta luz como aquel que enciende su lámpara para salir en la noche al encuentro del amigo que ya viene. En esta primera semana de Adviento queremos levantarnos para esperarte preparados, para recibirte con alegría. Muchas sombras nos envuelven, muchos halagos nos adormecen. Queremos estar despiertos y vigilantes porque tú traes la luz más clara, la paz más profunda y la alegría más verdadera. Ven, Señor Jesús. Y bueno, pues ya sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, Regina. Bueno, pues finalmente lo que haríamos a continuación es, pues, sí, Edgar, adelante. Más si me das chance. Está apagado. Digo, termina tu idea y ahorita yo, nada más que quiero comentarles algún detalle. Sí, era que y hacerles la invitación, pues de que sí ambientáramos con significado nuestros hogares. Bueno, yo sé que ustedes lo hacen. Lo ideal sería que este mensaje pues si llegara a los jóvenes que no están aquí, ¿verdad? Pero como que ir poco a poco erradicando esos adornos que no tienen mucho sentido y que todo lo hagamos como que con plena conciencia y me gustaría que tuviéramos una práctica de compartir qué cosas nosotros hacemos durante este periodo de Adviento, cosas externas, cosas que ponemos en nuestras casas o en nuestros centros de trabajo y por qué lo hacemos, ¿no? A lo mejor que nos compartan alguna fotografía de sus adornos navideños, pero de todos esos adornos que tienen un sentido. Eso se me hace que podría ser una buena práctica que nos ayude a recordar quién es el centro de la Navidad y por qué estamos haciendo cada una de estas cosas, recordando que pues estamos en una batalla cultural, ¿verdad? Y que nosotros debemos ir retomando esos espacios que nos quieren ser arrebatados con la erradicación de la corona de Adviento, del nacimiento, del nombre de Navidad, del nombre de Jesús, del nombre. Entonces, la invitación sería todos nuestros adornos con sentido y pues compartirlos, ¿verdad? Para que las personas vayan recuperando este sentido de la Navidad y este sentido de preparación del Adviento. No sé qué les parezca la propuesta, ojalá que quieran compartirnos, ¿no? sus fotografías y a su vez irlas compartiendo así en nuestros grupos, a lo mejor ir erradicando el Santa Claus. Bueno, no tengo nada contra Santa Claus, pero pues le voy más al niño Dios, ¿no? Los renos, ¿no? Todo el mundo, o sea, no sé si han notado que se puso por ahí de moda una gringada, que es el día de Navidad, después de la celebración, todos se ponen una pijama navideña, pero que nada tiene que ver, ¿no? Con el sentido propio de la Navidad y se disfrazan de renos y se disfrazan de duendes y de Santa Claus. Bueno, cada quien, nada más que en la medida en que vamos teniendo conciencia de ciertos signos y de ciertas manifestaciones culturales, pues en esa medida debemos ir erradicando unas prácticas y dándole sentido a otras, ¿no? O retomando algunas otras que tienen sentido. Bueno, es mi propuesta. Ahí compartan sus fotos, por favor. Adelante, Edgar. Ya me Sí, yo quiero... Nada más tanto. Perdón, Jimmy, adelante. Que no se vaya la idea de Pili. Como decía Pánfilo, el de las ardillitas de Lalo Guerrero, decía, yo no soy cliente de Santa Claus, yo no soy cliente de ese señor, yo soy cliente de los Reyes Magos. Nada más así eso. Gracias. Sí. Sí, yo quiero hacerles tres propuestas.
La primera, hay una invitación hoy a las 6, de 6 a 7 antes de la misa, a participar en una oración y reflexión sobre Adviento, que vamos a hacer los ex amigos del Colegio Bíblico. Va a estar, supongo yo, Guillermo y algunos ya. Entonces, si alguno de ustedes quiere participar, adelante, porque seguramente también vamos a hacer muchos, como ahorita. Entonces, pues están invitados. Les subo a la liga, les subo la liga ahí, va a ser en Zoom, porque no se vaya a juntar con la misa. La idea es terminar antes de la misa, ¿no? Perdón, pero se juntaría, ¿no? Sería muy pegadito, entonces como que estamos saturándoles de cosas, esa sería una. La segunda es, voy a subir el libro de Anacleto González Flores, es una edición antigua que me encontré. Si alguien tiene una más nueva, pues la puede compartir. Yo voy a compartir esa para que la tengan al menos al principio. Podemos conseguir también estos libros, quien lo quiera ya más adelante. Raimundo ha promovido esto, entonces a lo mejor nosotros podemos conseguírselos. Ya les diremos el costo de estos, quien lo quiera tener en físico. Esto es por un lado. La segunda. Y la tercera, creo que una buena reflexión de Adviento pueden ser los 3 documentos que ha lanzado el Consejo Episcopal Mexicano. La comisión, perdón, sí, la Conferencia del Episcopado Mexicano, luego confundo ahí el nombre, la Conferencia del Episcopado Mexicano. Ha escrito 3 documentos que creo que son muy importantes, desde el 31 de noviembre, luego del 6 y luego del 12 de noviembre. Entonces los voy a subir también ahí en el chat para que lo reflexionen, y esos van a ser el motivo también de reflexión para el siguiente sábado, que va a tener que ver con Juan Diego, otro santo, y después vamos a hablar sobre el acontecimiento guadalupano, también algunos aspectos interesantes, ¿no? Entonces tenemos una riqueza abundante en nuestra iglesia. Entonces los 3 aspectos son la invitación a la reflexión de la Corona de Adviento hoy, 26 a las 6, quien guste participar, para que conozcan a los jóvenes de hace algunos años atrás del Colegio Bíblico, una etapa. Después de eso, la segunda es subir el documento, el libro de Anacleto, una versión antigüita, y les mando los 3 documentos en PDF, que pueden ser, para que los reflexionemos también, se me hacen muy interesantes, porque van a ser motivo de reflexión después aquí el sábado, pero ya los podemos traer nosotros a su vez reflexionados en familia, ¿no? Bien, eso es todo, Pilar. Edgar, una pregunta nada más, así como curiosidad. ¿Por qué los ex amigos del colegio? Ahí sí como que no entendí. ¿Ya no son amigos o qué? Es que... No es ex amigos, es ex jóvenes. No, pero dijo ex amigos, por eso pregunté. Sí, hace cuenta que hace como por 1984, cuando el colegio aún no se dividía, haz de cuenta que se formó, así como ahorita un encuentro, un seminario de jóvenes se llamaba, y ese seminario de jóvenes lo dirigía Carlos Huesca. Entonces ahí estábamos varios jóvenes que todavía nos juntamos a través del chat. Dentro de ellos está Guillermo, Dulce Arreguín, a lo mejor la conoces tú, Jimmy. A lo mejor cuando la veas puede ser que la identifiques. Y hay algunos más que supuestamente nos vamos a reunir. Una jovencita, bueno, ya jovencita, señora Elcita, que entró ayer a misa, no sé si la viste, que está tomando clases con... Bueno, a lo mejor sí la he visto, a lo mejor la he visto. Ajá, ayer, porque ayer intervino en la misa. ¿Y todos ella perteneció al seminario de jóvenes. ¿Ya no son del colegio? ¿Por eso son ex amigos? Así es, sí, ellos ya no pertenecen ahorita al colegio, al de nosotros ahorita, ¿no? Ahora sí, entiendo, pero entonces mejor... Pero no son ex amigos, son ex jóvenes. El grupo es así, no es que ya no sean amigos, sino que ya no somos jóvenes. Ahí ya queda mejor. Gracias. Sí, esa es más o menos la idea. Bueno, sí, Piri, me callo. Pues ya vámonos. ¿Alguien que nos quiera ayudar con la oración final? ¿O lo hacemos dedocráticamente? Por ejemplo, Guillermo, ¿nos puedes ayudar con la oración final? Claro que sí.
Señor, te damos gracias porque en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque nos permites estar un tiempo compartiendo tu palabra, Señor, reflexionando tus enseñanzas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu espíritu. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a prepararnos mejor, a llevar todo esto que nos transmiten Pili, Edgar y los demás integrantes. Te pedimos que lo asimilemos para poderlo transmitir mejor, Señor. Te pedimos también por las necesidades que tenga en lo particular cada uno de nosotros, que no te las expresamos ahorita. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias, Señor, también por tus bendiciones. Te lo pedimos y te damos gracias por las palabras que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. De María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El alma de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Que Jesús sea amado por todos los corazones. Así sea. En nombre del Padre y del Hijo. ¿Podemos sacar una foto? A ver si se pueden un poquito centrar. Gracias, Guillermo. Patito e Ignacio. Bueno, 1, 2 y 3. Gracias. Gracias. Ya no saliste, Ignacio. A ver, otra vez, ¿no? A ver, 1, 2 y 3. A mí nada más pónganme Patito. Bueno. Bye. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias, hasta luego. A ustedes, que Dios los siga iluminando. Cuídense mucho. Gracias. Por tanta sabiduría. Gracias, que estén bien.